Tarde. Hoy hablaremos de la criminalidad femenina. Podemos observar que históricamente el papel de la mujer en la sociedad se ha visto influenciado por diferentes tipos de factores biológicos, como por ejemplo la cultura, la social y lo económico, que han hecho de su participación en los delitos diferentes a la del hombre. Es por esto que estudiaremos la criminalidad femenina, cómo ha venido evolucionando el rol de la mujer, cómo ha sido el control formal e informal que ha tenido la mujer y el control que evidentemente no ha sido el mismo por razones que determinaremos en esta pequeña investigación, todo con el objetivo de tener un pequeño aprendizaje, ya que puede ayudarles en sus investigaciones personales. Puede servir como una guía a los que están estudiando leyes. El desarrollo del tema comprendemos mejor la evolución de la criminalidad. Hablando en materia feminista, los factores que conllevan a delinquir, a las consecuencias jurídicas que impone nuestro Código Penal de El Salvador y procesal. Además, se verifica que en nuestro territorio las cárceles que tienen el momento de hacer una clasificación de los diferentes o diversos delitos es un estudio no del todo completo, puesto que dentro de ellas existen menores de edad criándose con las madres convictas, las cuales no tienen los recursos y herramientas adecuadas para criar un menor de edad en óptimas condiciones, ya que ellas mismas están en una situación de riesgo aún dentro de las cárceles por su condición de criminales. Me refiero específicamente a Rosa Virginia, que comúnmente lo llamamos cárcel de mujeres. Se observarán diferentes teorías que nos permiten conocer la conducta de las criminales, su modus operandi y biológicamente el porqué de ser criminales no es un estilo de vida, simplemente es todo lo que las rodea, lo que permite que actúen de forma incierta, violenta en sus comportamientos delictivos. Durante los últimos años en nuestro país la población femenina expresa un aumento sostenido de participación en todo tipo de delitos, situaciones que han implicado un aumento en mujeres privadas de libertad y condenadas. En la delincuencia protagonizada por las mujeres se encuentran frecuentemente circunstancias vitales asociadas a la violencia de género o a contextos de marginalidad económica y social que condicionan su conducta criminal. En realidad, este trabajo tiene por objeto establecer un papel que pueda desempeñar esas situaciones en la determinación de la responsabilidad penal de las autoras de un delito. Nos enfocaremos entre grupos de casos los llamados delitos de omisión, de auxilio o maltratos por un hombre violento, el infanticidio, el homicidio del maltratador en legítima defensa y ciertas conductas asociadas al tráfico de drogas. Puesto que se reflejan en la investigación los factores influyentes para delinquir de la mujer como el perfil de la mujer delincuente salvadoreña o como la influencia, seducción, manipulación, intimidación que poseen algunos hombres en la mujer, sea un factor determinante para que ésta delinca. A pesar de lo mencionado anteriormente, sabemos que ellas, aún en su condición, son poseedoras de derecho, tanto a un juicio justo, oral, como lo determina el artículo 11 de la Constitución de El Salvador, ya que son ciudadanas, porque en nuestro país no está establecida la muerte civil como en otros países, por lo tanto tienen el derecho que establece el artículo 12 de la Constitución, entre otros. Hablaremos de un marco histórico.
A través de la criminalidad femenina, la transgresión femenina es y ha sido hasta la fecha un campo olvidado por la criminología. Aunque el comportamiento delictivo femenino se ha manifestado en todos los periodos de la historia, no se comenzó a estudiar ni a investigar hasta el siglo XIX. Además de la carencia de estudios e investigaciones sobre la materia, se suma que la criminología tradicional ha ignorado los pocos estudios existentes que versan sobre la temática y ha explicado o aplicado las mismas teorías y conclusiones de los estudios sobre delincuentes varones a las conductas delictivas de las mujeres. Por si no fuera poco, los investigadores y sujetos de investigación en criminología han sido mayormente hombres, tal y como ocurre en otras ciencias como consecuencia de este dominio masculino. Actualmente existe un conocimiento científico limitado y sesgado en lo relativo a la delincuencia cometida por las mujeres. Si bien desde hace poco se está empezando a dar visibilidad a esta temática, según la doctrina, esta carencia de datos se debe al menor número de delitos cometidos por las mujeres en comparación a los hombres. Si bien es cierto esto último, eso no esgrime, a mi juicio, de la necesidad de investigar un fenómeno más adentro de la criminalidad, una aproximación a esta diferencia delictiva entre los hombres y las mujeres. Existen estudios biológicos criminales, los cuales son estudios de la criminología intentando explicar qué caracteriza a las mujeres delincuentes, partiendo de las características biológicas y naturales atribuidas como propias al sexo femenino. En el libro The Family Offender, 1903-1920, el criminólogo César Lombroso afirmaba que la delincuencia femenina es una tendencia inherente a las mujeres. Estas mujeres tenían carencias propias de la evolución, por lo que no se habían convertido en mujeres femeninas con refinamientos morales. Las mujeres que delinquían eran atávicas, biológicas que se podían reconocer fácilmente tendiendo a sus características craneales y faciales, altura, cabello, color de piel, entre otros. En resumen, las criminales femeninas eran más masculinas que femeninas y llegaban a comportarse y pensar como hombres. Por lo tanto, la delincuencia solo podía relacionarse con rasgos propios de hombres. Las mujeres delincuentes eran seres anormales, pasivos psicológicamente, que actuaban fría y calculadamente. En definitiva, eran consideradas como un monstruo, definidas así por Lombroso y Ferrero. También Thomas White, en su obra Sex and Society, de 1907 a 1923, trató de caracterizar a las mujeres delincuentes, concluyendo que había diferencias fisiológicas y psicológicas entre los hombres, y las mujeres, siendo estas menos activas y más conservadoras, afirmaban que la forma de evitar y prevenir que la mujer cometiera delitos era que se ajustase a la situación que le tocaba vivir como mujer. De este modo relaciona las bajas tasas de delincuencia en la clase media con el nivel de socialización que reciben las mujeres. La clase baja, al no recibir una socialización adecuada, no han podido suprimir su necesidad de seguridad y acaban delinquiendo por deseo, excitación y nuevas experiencias sostenidas. El psicoanalista Sigmund Freud, de 1948, consideraba que las mujeres habían nacido para ocupar una posición inferior a la del hombre. Tenían, por tanto, un estatus social más bajo que incluía ser madres y esposas. Él consideraba que la anatomía es destino.
Son órganos sexuales los que determinan la inferioridad femenina. Admitía, según esta corriente de pensamiento, las niñas crecen considerando que han perdido el nepe como castigo y se convierten en seres vengadores. La mujer delincuente intenta ser un hombre y por ello utiliza la agresión y la delincuencia como reflejo de su deseo de nepe. Para evitar estas conductas desviadas, lo que debe hacer es ajustar el rol de su sexo. Estos autores tratan de justificar y racionalizar el status quo propio de la época en la que vivían en concreto, en lo que a la posición social que las mujeres ocupan y debían ocuparse. El autor Otto Pollack se une a esta tendencia de exponer razones psicológicas para diferenciar a los hombres de las mujeres. Es decir, las mujeres son inherentemente mentirosas, afirmaba. Las mujeres engañaban de manera innata por esta en su constitución de ser mujer. Expresaba también que son seres vengativos a causa de su pasividad sexual, que es la que les indica el delinquir. En el libro The Criminal of Women de 1950. Este autor añade a sus argumentaciones la tesis de caballerosidad, según la cual las mujeres utilizan la seducción para obtener un trato más benévolo de los jueces y policías, lo que permite que la verdadera cifra de crímenes cometidos por mujeres se oculten y la información se tergiverse. Esa tesis defendía la idea de que el propio sistema de administración les ofreciera una actitud paternalista, debido a que estas mujeres eran vistas como mujeres desfavorecidas y desprotegidas, muestra del patrón machista, que merecían ser juzgadas con menor rigor. Por su parte, la criminología feminista ha criticado duramente esta tesis y ha sido superada. Hablando de la criminología feminista, se ha ido desarrollando en base a las críticas que ha recibido la teoría tradicional por parte del feminismo, al reflejar una imagen machista de la mujer delincuente y de la mujer en general, basada en explicaciones en características fisiológicas o de carácter sentimental y emocional. También la criminología tradicional nos habla en general o no ha tomado en cuenta la delincuencia femenina o ha desarrollado teorías sobre hombres aplicables a las mujeres. Sin embargo, a pesar de las críticas, cabe mencionar que los pensadores del tiempo antiguo, como Lombroso y Ferrero, fueron los primeros en tratar de explicar la delincuencia femenina en un campo olvidado por parte de los estudiosos. Sin embargo, no todos los estudiosos de la época tenían la misma idea sexista sobre las mujeres. Se destaca a Concepción Arenal como una de las penalistas más importantes del siglo XIX. Apoyaba la idea de que las mujeres presas tenían que recibir el mismo trato que los hombres presos en todos los aspectos. Concepción Arenal afirmaba que entre hombres y mujeres no había diferencia relevante en cuanto a inteligencia y condición moral, porque la criminología feminista ha tratado de ir más allá, incluyendo los controles que las mujeres han tenido sobre su comportamiento para que éste sea acorde a las normas. Esta corriente inició su camino con un prometedor argumento: si las mujeres cometen menos delitos, quizás haya algo en el género, en las características de las mujeres que nos ayudan a encontrar las causas del delito. Hablando de la teoría feminista, se nos expresa que en general es una teoría de crítica de la sociedad, que en el ámbito de la criminología se concreta en la crítica al trato de la sociedad tiene con las mujeres delincuentes.
El feminismo desafía el orden social y la parte cultural más ancestral y arraigada en la sociedad. La ideología patriarcal está muy interiorizada y se refleja en los procesos de socialización. De este modo, la teoría feminista trata de indagar en las diferentes fuentes religiosas, científicas, históricas, para poder desmentir las falsedades y acabar con los perjuicios que apoyan y sustentan la dominación sexual. Asimismo, los movimientos feministas de la década de los 60 y de los años 70 trataron de sensibilizar el tema de la desviación femenina, logrando contrarrestar la idea de que las mujeres tienen un menor riesgo de ser víctimas de la violencia de los hombres del mismo modo. Trataron de desmitificar los estereotipos sexistas que definían a las mujeres como seres pasivos interiores y condicionados por su biología, ya que las tenían en un plan inferior. Se comienza en este momento a poner énfasis en el género masculino-femenino y no tanto en el sexo hombre-mujer. Se pretende así demostrar que lo natural no es lo determinante y que el comportamiento se encuentra condicionado por los patrones culturales propios del grupo social de pertenencia, según Margaret Mead. Se parte también del hecho de que los hombres y las mujeres llevaban mucho tiempo ocupando roles diferentes. Y posiciones de la sociedad, dejando a las mujeres relegadas a un plano secundario. Se expresa que en el momento en que las mujeres tengan acceso a las mismas posiciones de la sociedad que los hombres, las diferencias se irán disminuyendo entre ellos con el paso del tiempo. De este modo, la delincuencia de las mujeres se irá equiparando a la de los hombres. Esto es lo que se conoce como la tesis de la liberación. Junto a la mayor equiparación de delitos cometidos por hombres o por mujeres, fruto de la aproximación de posiciones del sistema de justicia, tratará a ambos por igual. Apoyando estas teorías aparecen dos libros controvertidos: Sister and Crime, de Freda Adler, de 1975, y Woman and Crime, de R.J. Simon, 1975. Adler atribuía los cambios en las tasas de arresto de mujeres a la tensión vivida por las mujeres en la dura lucha por la igualdad social y económica, del mismo modo que las mujeres demandan igualdad de comportamientos y oportunidades en diferentes campos. Otro tanto de mujeres reivindica su papel en el mundo delictivo. Simón consideraba que el aumento de los delitos contra la propiedad eran explicables por las mayores oportunidades que tenían en los trabajos, donde podían delinquir cada vez más mujeres. En el pasado y atendiendo al contexto sociocultural presente, las oportunidades de las mujeres han sido más limitadas. Hablando del marco teórico, existen por generaciones, las mujeres han omitido los estudios realizados a través de la historia de la vida en sociedad. Un motivo principal puede ser el machismo, que ha perdurado por costumbre, dejando a un lado el rol femenino, tanto en ocupar espacios en la esfera pública de la sociedad como en la superación profesional de la misma. Esto conlleva a que la mujer se subordine a esa costumbre de servir y obedecer desde temprana edad, puesto que la crianza influye mucho en el futuro de las mujeres. Existen estudios sobre la inexistencia de informes sobre la delincuencia femenina.
Esto surge hasta la segunda mitad del siglo XIX, aunque en la realidad la criminalidad femenina siempre ha existido en todos los periodos de la historia, pero en menor cantidad si lo comparamos con la criminalidad masculina. Lastimosamente se pone como una excusa que el género femenino es inofensivo y es poco probable que cometa delitos, aunque en realidad somos agresivas pasivas. Hablando sobre la violencia, puede ser ejercida de múltiples formas, ambientes y en cualquier parte del mundo, por aquellos que se consideran poderosos o, como diríamos vulgarmente, por quien tiene el sartén por el mango. Los traumas psicológicos que quedan o las llamadas secuelas son difíciles de superar, puesto que los individuos dañados en su entorno por la sociedad adquieren mucho resentimiento, el cual conlleva a la consecuencia fatal de delinquir. Sin embargo, existen diferentes interpretaciones del término. Por ejemplo, el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra persona o un grupo, una comunidad, una etnia, es muy probable que tenga como consecuencias un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o la misma muerte, según la Organización Mundial de la Salud. Entonces debemos observar que la violencia puede ser ejercida aún para defendernos de un daño como en la violencia intrafamiliar, la cual es de mayor auge en la sociedad, porque principalmente la violencia se ejerce en nuestros hogares, porque se padece del narcisismo y violencia en todas sus formas habidas y por haber. Hablando de la violencia como la acción deliberada que atenta contra la integridad física como psicológica y moral de cualquier persona o grupo de personas. La violencia comporta múltiples dimensiones como la física, la institucional, la simbólica, entre otras. Y esta no siempre es penalizada jurídicamente. Esto dicho por la ONU Habitat del 2010 en su página número 99. Hablemos de la omisión o el no proporcionar el deber de socorro. También es una forma de violencia, ya que si un enfermo necesita de medicamento, pero su cuidadora no le brinda la medicina en horario y cantidad recomendada por el médico, solo puede estar viendo televisión o haciendo cosas de su interés personal, y el enfermo necesita con urgencia el medicamento, puede llegar a morir o agravar su enfermedad. Por ende, la omisión es un delito. Hablemos de la teoría de la violencia. La teoría de la violencia o teoría biológica explica que la violencia es de instinto y se desarrolla de forma individual como colectiva. Esta teoría pasa por alto el papel de la moral, la cultura y el raciocinio y los principios del ser humano en sociedad, puesto que son agentes decisivos para evitar que existan conductas agresivas y violentas. Es decir, tienen un instinto natural e inherente dentro de la mujer. Hablando de la teoría psicosociales, esta expresa o afirma que los ambientes son reactivos y entienden la violencia como la respuesta, la cual se esfuerza de forma negativa en el ambiente que nos rodea, porque es un organismo que brinda un estímulo a la imitación de conductas ajenas y forzadas en pro de la violencia. Es decir, cuando tenemos problemas personales en una oficina, el ambiente laboral es muy tenso, hay demasiado estrés, por mencionar algunos. Asimismo, la teoría estructural. Esta teoría entiende la violencia como un producto del sistema político y económico, en la cual la responsabilidad no la asumen los individuos,
sino que la asumen las estructuras sociales a la cual pertenecen, según Ruiz, del 2002, página 3 y 4. Hablemos un poquito de la coerción penal. Esta se entiende que es una acción de contener o de reprimir que el derecho penal ejerce sobre los individuos que han cometido los delitos. Es decir, el Estado es garante de la protección de los individuos en la sociedad, pero a la vez de ejercer sobre los mismos una coerción a la hora de delinquir. En nuestro país, El Salvador, nos regimos por el Código Penal y el Código Procesal Penal. En el primero encontramos las penas y delitos y en el segundo nos brindan las herramientas necesarias para llevar las investigaciones, los procesos, el actuar de la institución. Y todo esto es con la finalidad de que la sociedad tanto tenga protección de las diferentes instituciones como también el jus puniendi que ejerce el Estado salvadoreño. Vamos a hablar de la teoría de la anomia, basada en lo que nos expresa el sociólogo Émile Durkheim y continuada por Robert Merton. Trata de explicar el crimen y el delito desde un enfoque sociológico. Según esta teoría, la conducta criminal depende de las estructuras sociales. De esta forma, la sociedad tiene la mayor influencia en las conductas desviadas, al poder crear desajustes en la sociedad como objetivos deseados y los fines para conseguirlos. Cuando un individuo no puede lograr su objetivo a través de los medios aportados por la sociedad, se frustra y el individuo inicia a realizar conductas antisociales. Estas conductas pueden ser desde el uso de acciones, medios o herramientas que nos permitan obtener los beneficios deseados ejerciendo robos, conductas evasivas como consumir droga, la prostitución, por mencionar algunas. Para el autor Durkheim, la anomia se produce por la crisis económica más fuerte, capaces de modificar el pensamiento y moralidad del individuo, dándole prioridad al individualismo frente a la sociedad y cooperación originando el crimen. Para el autor Robert Merton, la anomia no implica necesariamente conductas delictivas, pues entre la situación de anomia y la conducta delictiva debe existir una determinada presión, la cual puede ser conformidad, innovación o ritualismo. Retraimiento y la rebelión, siendo únicamente la forma de innovación la que implica conductas criminales. Por ello, Robert Merton se centró en la investigación de la influencia del crimen, de los objetivos sociales, es decir, a qué meta quiere llegar y a los medios disponibles que van a utilizar para alcanzar el objetivo. Lo resumen del siguiente modo, entre paréntesis, puesto que es una cita de Robert Merton, se expresa que cuando sí se aceptan los objetivos sociales y sí se aceptan los medios ofrecidos para conseguirlos, se crea un estado de conformidad, lo cual se asocia a una sociedad estable. Cuando se tiene esto, lo que se hace es que se buscan los nuevos objetivos como los medios ilegales y criminales para alcanzar los propósitos que tiene el delincuente. Lo que Robert Merton dicta es que el estado de innovación, por ejemplo, siendo una de las metas del individuo el ser de un estatus social y los medios del trabajo para conseguirlos, el innovador utiliza los métodos no aceptados socialmente para alcanzar la riqueza. Por ejemplo, las mal llamadas buchonas. Cuando no aceptan los objetivos sociales, pero sí aceptan los medios, se produce un estado de ritualismo.
Asimismo, se encuentra que hay individuos que logran riquezas a través del trabajo, pero no realizan un esfuerzo grande por aumentar su estatus, aún pudiendo hacerlo, ya que no aceptan dichos objetivos sociales. Ejemplo, trabajar dignamente y en la legalidad. Cuando no se aceptan los objetivos sociales y no se aceptan los medios disponibles, se encuentra en un estado de rebelión. En este caso encontramos a los terroristas que rechazan las metas sociales como a los medios disponibles, pero no buscan alternativas. Tratan de reemplazar esas normas sociales por una propia, usando medios criminales. Esto lo encontramos en atentados como el de las Torres Gemelas, ocurridos en el año 2001. Según Robert Merton, 1910-2004, en su recordado artículo Anomia y estructura social. Hablando de la teoría de la dependencia económica surgida durante la segunda mitad de la década de 1960, representó un esfuerzo crítico para comprender las limitaciones de un desarrollo iniciado en un periodo histórico en que la economía mundial estaba ya constituida bajo la hegemonía de enormes grupos económicos. Esta teoría de la dependencia surgió en América Latina en la década de los 60. Intentaba explicar las nuevas características del desarrollo socioeconómico de la región, iniciado de entre 1930 al 45. Desde la década de 1930, las economías latinoamericanas, bajo el impacto de la crisis económica mundial iniciada en 1920, se habían orientado en dirección de la industrialización, caracterizada por la sustitución de productos industriales importados desde las potencias económicas centrales por una producción nacional. Esto conllevaba a que los países se subordinan a las grandes potencias, las naciones en un plano periférico o con un territorio perimetral, a mucho valor que el comercio, como Panamá. Como sabemos, nuestro entorno social permite que exista una influencia directa a nuestro diario vivir. La economía de nuestro país o del mundo entero afecta a nuestro bolsillo, por ende tendría muchas repercusiones, una de las cuales es caer en situación de violencia, como por ejemplo el robo, la prostitución, las drogas, el alcoholismo, por mencionar algunos. El rol de la mujer desde tiempos antiguos en el hogar es estrictamente ser sumisa y someterse a lo básico de la economía del marido. Esto a consecuencia del machismo que ha trascendido a lo largo de la historia, provocando múltiples delitos ocasionados por las mujeres, las cuales psicológicamente están siendo violentadas económicamente por sus respectivas parejas. Pero a la vez también existen casos de los cuales influye mucho el desapego maternal, el cual explica a continuación. En el caso mexicano de la señora Mataviejitas, su nombre real es Juana Barraza Samperio, con una infancia colmada de abusos físicos y psicológicos. Su criminalidad la inició por la pobreza, la falta de tutela, cuidado de sus progenitores y el resentimiento que guardó en sí misma hacia su propia madre, puesto que fue ella misma la cual por sus adicciones al alcohol la regaló por 3 cervezas a la edad de 11 años, creando en la niña un estado difícil para la menor de edad, puesto que su agresor la mantenía privada de su libertad, encerrada y amarrada por sus extremidades, y la abusaban constantemente, mientras que su madre nunca se responsabilizó o ejerció un rol de madre, creando en esta señora mucho odio, resentimiento hacia su mismo género, el cual influyó en organizarse y adaptarse a su situación desde la edad de 11 años. Al crecer en la Ciudad de México durante 3 años asesinó a mujeres de la tercera edad.
Su modus operandi era que se hacía pasar por enfermera, ejerciendo la labor de cuidadora de personas ancianas y las mataba. Al capturarla expresó: odiaba a las señoras porque mi mamá me maltrataba, me pegaba y siempre me maldecía. Ella me regaló con un señor grande. Yo fui abusada. Por eso odiaba a las señoras. Yo sé que eso no es una excusa, que no amanezco o no merezco perdón de Dios ni de nadie, pero eso está hecho. Dicho modus operandi fue hacerse pasar por enfermera, creando la confianza de las señoras, utilizaba las mismas herramientas y objetivos, la golpeaba con cables, medias de seda o máscaras, las estrangulaba con las medias para después robarles artículos de valor. Detenida en el año 2006 en la colonia Montezuma, bautizada con el apodo de la Mataviejitas, condenada a más de 700 años de cárcel por 16 homicidios y 12 robos, se encuentra en el reclusorio penal Santa Marta, Acatitla. En este caso podemos observar que la criminal expresa su resentimiento y odio a su progenitora, la cual no ejerció el control social que le correspondía en el hogar, creando una adulta con la capacidad de cometer delitos y no sentir arrepentimiento, empatía por su prójimo, sino que fomentó su deseo de venganza de su madre con las víctimas. El entorno desde la niñez es fundamental porque genera a los niños y niñas principios y valores que los harán personas y ciudadanos de bien para la sociedad, estimulándonos a tener autoestima alta y a ser sociables y no caer en este tipo de delincuencia. Hablando sobre la teoría de la buchona, el arcocultura se ha infiltrado durante décadas en la cultura popular, sobre todo en México, Colombia, no sin las repercusiones y preocupaciones analógicas sobre la glorificación de las arcotraficantes. La teoría de la cultura buchona surge debido a que en Culiacán, Sinaloa, se pone en moda el ser de esta costumbre mal llamada buchona. Para mayor comprensión, se trata de la mujer del narco de la localidad. Esta teoría es de costumbre. Entre sus factores más comunes están los narcorridos, como por ejemplo los de los Tigres del Norte, entre otros actuales. Por ejemplo, la canción Camelia de los Tigres del Norte es en gran parte un objeto de fascinación por los atuendos llamativos, cuerpos esculturales, a base de cirugías plásticas y por supuesto cosas ilegales, las cuales presumen en sus fiestas, en donde encontramos de todo tipo de sustancias y las buchonas, desde las más baratas hasta las más cotizadas, puesto que lo ideal para ellas es tener un estatus de vida alto, de lujo, de grandeza, en donde predomina quién es más bella y que la padrina sea el más poderoso. En la actualidad ya no son las mujeres de los nar, sino también les designan ejecuciones de sus adversarios, ya que con su seducción, encanto, belleza pueden lograr su objetivo. Pero en la actualidad ya está en medio artístico. La máxima exponente en pleno 2022 es la 69, llamada Jennifer Riverside, representante de las mujeres buchonas con un look sensual. Otra famosa que es la esposa de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, llamada Emma Coronel, ex reina de belleza, la cual participó de lavado de dinero, conspiración federal. Sus roles son activos en los carteles de la droga. Además existe la marca Bucci Boss, marca de cosméticos lanzada por la influencer de belleza llamada Xiomara Telles. El control social
es el conjunto de prácticas, actitudes, valores destinados a mantener el orden establecido en las sociedades. Aunque a veces el control social se realiza por medios coactivos, violentos, el control social también incluye formas específicamente coactivas como los prejuicios, valores o creencias. Asimismo, hablamos de la psicología en los criminales. La palabra psicología se compone de la psico y logía, que significa alma, mente, espíritu o actividad mental, y logia, que significa estudio. Esta psicología es una rama que estudia los fenómenos, operaciones psíquicas, es decir, el estudio científico de la conducta humana, y experimenta de cómo los seres humanos piensan, sienten, experimentan y se adaptan a los medios que los rodean. Hablando de las emociones, podemos expresar que su definición más acertada es que las emociones son reacciones psicofisiológicas que representan modos de adaptación del individuo cuando percibe un objeto, persona, lugar, recuerdo importante. Las emociones alteran la atención, hacen subir de rango ciertas conductas, guías de respuesta del individuo, activan redes asociativas relevantes en la memoria. La inteligencia emocional, según Salovey y Mayer de 1990, define la emoción como un conjunto de metahabilidades que pueden ser aprendidas y estructuradas al concepto en torno a 5 dimensiones básicas referidas al conocimiento de las emociones. La primera sería la capacidad de autocontrol. Esta es para manipular y lograr el objetivo. La segunda sería la capacidad de automotivación. Esta es para pensar que el asesinato saldrá bien. La tercera es el reconocimiento de las emociones de los demás. Esta es cuando existe empatía y oscuridad, o cuando la víctima se enamora de su agresor. La cuarta sería el control de las relaciones. Esto es cuando se esconde a la familia que se ha desvivido. Y la última sería la inteligencia emocional. Este es un autocontrol, es decir, no tener empatía, sentimientos ni remordimientos por el delinquir. En estas 5 categorías podemos observar que todo ser humano tiene emociones, las cuales se pueden verbalizar a través de las palabras. En una discusión entre parejas llegan al punto de agravarse la situación, puesto que tenemos sentimientos, lo cual genera que las palabras hirientes dañen más que un golpe, puesto que los golpes se quitan y sanan, pero las palabras quedan impregnadas en la memoria. Aunque de ninguna forma se está de acuerdo con el abuso físico o verbal, esas emociones rápidamente generan una respuesta, ya sea favorable o no. En el entorno de parejas se juran amor eterno y se crea una ilusión por las palabras expresadas, pero en la violencia intrafamiliar, las palabras significan el medio más accesible para cometer un delito, puesto que los intervinientes generan ira, discordia, odio, por mencionar algunas emociones. Por lo tanto, es difícil encontrar en un criminal que su comportamiento emocional, su consciente, intelectual sean favorables para una sociedad, y puesto que ya están dañados y no son capaces de sentir empatía incluso ni en ellos mismos. Hablando del marco legal, en la Constitución de la República de El Salvador se encuentran los fines del Estado. En su artículo 1 nos dice que la persona humana es el origen y fin de la actividad del Estado. Esto nos lleva a buscar el cumplimiento de los derechos fundamentales de toda persona.
La jurisprudencia constitucional no ha explicado el sentido personalista de los fines del Estado, la cual dice: de modo figurado, la Constitución habla de los fines del Estado. Estos fines estatales solo pueden tener como último objetivo la realización de los fines éticos de la persona humana. Por tanto, los órganos estatales no deben perder de vista que su actividad siempre debe orientarse a la realización de personas humanas, tanto en su dimensión individual como social, sin anteponer a este objetivo supremo supuestos fines de la colectividad como conjunto orgánico o del Estado, como ente superior a aquellas, pues en este caso su actuación devendría inconstitucional por vulnerar el artículo 1 de la ley primaria, ya que garantiza la seguridad jurídica. Y el artículo 27, inciso final. En cuanto a su significado, la Sala de lo Constitucional nos dice que la seguridad jurídica es, de la perspectiva del derecho constitucional, la condición resultante de la predeterminación hecha por el ordenamiento jurídico de los ámbitos de licitud e ilicitud en la actuación de los individuos, lo que implica una garantía para los derechos fundamentales de la persona y una limitación a la arbitrariedad del poder público. Puede presentarse en dos manifestaciones. La primera como una exigencia objetiva de regularidad estructural y funcional del sistema jurídico a través de sus normas e instituciones. Y la segunda en su faceta subjetiva como la certeza del derecho, es decir, como proyección de las situaciones personales de la seguridad objetiva, en el sentido que los destinatarios del derecho pueden organizar su conducta presente y programar expectativas para su actuación jurídica futura bajo pautas razonables de previsibilidad. El cumplimiento de la seguridad jurídica es importante en tema de la criminología y el derecho penitenciario, ya que se debe de garantizar que se les cumplan los derechos fundamentales a todas aquellas personas a las que les imputan un hecho delictivo, ilícito. También cuando ya son recluidas en un centro penitenciario, estas personas deben de tener un trato adecuado, donde se respeten las garantías, principios y derechos fundamentales. El artículo número 27, inciso último de la Constitución, establece que el fin de la pena de prisión, el cual es la rehabilitación, es decir, la readaptación para poder corregir al delincuente, educarlos de la persona que cometió el delito, utilizando medidas que contengan educación, fomentar el hábito del trabajo. De igual manera se busca la prevención de delitos. Se dice que la pena tiene un carácter utilitario porque busca la resocialización de la persona que realizó el hecho ilícito, siendo una oferta, una alternativa al comportamiento criminal. También se debe tener en cuenta que la pena busca prevenir el delito, por lo cual es importante estudiar la criminalidad femenina en comparación al hombre, ya que esta es menor, pero los últimos años se ha venido incrementando. La participación de la mujer en la comisión de delitos, al notar que es menor su participación. Las normas constitucionales son disposiciones primarias y genéricas, por lo que es necesario crear leyes que desarrollen específicamente sobre criminalidad, derecho penitenciario. Las siguientes leyes secundarias se consideran que están relacionadas al tema. Ejemplo, el Código Penal. A pesar que el Código Penal entra en vigencia el 15 de junio del 74, fue un adelanto en las ciencias penales.
se consideraba que no tenía concordancia con la Constitución de 1983 ni con la realidad social, por lo que se vio en la necesidad de aprobar otro código penal actual donde el derecho penal es el último recurso para resolver los conflictos sociales y lograr seguridad jurídica. En nuestro país han habido muchas mujeres que han delinquido, por ejemplo, mujeres que asesinan a su pareja con la ayuda de hija, entre otras, o cuando una madre mata a su hijo, cosas así raras, ¿verdad? Para concluir, se habla pues de que históricamente se ha visto que la mujer criminal como el sexo débil es una perspectiva absurda, puesto que la mujer tiene la misma capacidad de cometer delitos e incluso puede hacerlo con alevosía, premeditación y ventaja, como por ejemplo Yolanda Saldívar, la cual mató a la cantante Selena, ¿verdad? Ella tenía acceso a la persona, conocía sus movimientos, eran amigas, y pues no hay nada más difícil que recibir una puñalada por la espalda de una mejor amiga. Así que depende del modus operandi que utilice cada quien, y pues se utilizan artimañas, seducción, se verifica el terreno, no solo se atreve a delinquir, sino que también se involucra en la planificación para cometer el delito, desde el intercrimini. A la mujer criminal se le cataloga como anormal, degenerada o en vías de degeneración por el producto de la estigmatización social, familiar, por los estudios realizados en su lenguaje físico, corporal, grafológico, psicológico, entre otros, ¿verdad? Para finalizar, pues se puede decir que la maldad se encuentra en el compuesto XYY, catalogado como el cromosoma del asesino, fomentado por una falla genética, pero que a la vez influye en el ambiente y entorno que nos rodea, el cual ha sido investigado, catalogado como los BBYY. Aquí se puede observar que todo influye en el desarrollo maléfico del sujeto activo. Y vimos la diferencia entre el género masculino y el femenino, el cual nos demuestra que la astucia femenina le aporta más a que los medios para cometer los delitos sean más favorables para ella que para el hombre, puesto que hasta la Biblia menciona la astucia de la mujer en el Proverbio 7:21 y 7:22, el cual cita que lo rindió por la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios, al punto se marchó tras ella como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado. Podemos observar que poner a la mujer como el sexo débil y en un bajo rol ante la sociedad incrementa un resentimiento social en ella, porque se siente subestimada, y esto genera frustración psicológica, provocando en ella ira, soberbia, necedad, deseo, y esto conlleva que delinca. Aunado a esto, los problemas del entorno social como la pobreza, escasez, sumisión, la cual se aprende o se genera por generaciones, por el machismo o por considerarse que la mujer solo es buena en el hogar.